Buenas noches, bienvenidos sean todos a su programa Voces del Areópago, donde tratamos temas de análisis histórico doctrinal y que es de mucho interés para todos ustedes. Hoy es viernes 26 de julio del año 2013 y tenemos para ustedes un importante tema a analizar el día de hoy con los compañeros analistas que nos hacen el grandísimo favor de acompañarnos en esta mesa. Vamos a dar la bienvenida a Adán Peña, que es el primer analista que tenemos en esta reunión. Buenas noches, les agradecemos su sintonía y quédense con nosotros, estará muy interesante este tema. Realmente para mí es una oportunidad, un privilegio muy grande el poder compartir con ustedes todo lo que a continuación ustedes escucharán y estará muy interesante. Quédense con nosotros. Damos la bienvenida también a Óscar Girón como segundo analista en este día de análisis histórico-doctrinal. Gracias y buenas noches a todos los televidentes que siempre están pendientes de este prestigioso programa. Y les decimos que hoy tenemos un tema importante, no se vayan, quédense con nosotros. Adonis Nieto es el tercero de los analistas que se van a presentar con ustedes el día de hoy. Buenas noches, Adonis. Muy buenas noches, aquí primeramente a mis compañeros y luego a todos los televidentes. Pues estamos en esta noche para abordar uno de los temas de los cuales se ha esgrimido una abundante, pues, ¿cómo diré? Un acervo de hipótesis insustanciales en torno a lo que vamos a hablar, y eso es lo que vamos a abordar, un anacronismo del clero, el cual es uno de los dogmas. Ustedes saben de que los dogmas son inventos de los papas y de los cardenales, y hoy vamos a abordar uno de ellos y quédense con nosotros porque va a estar interesante. Bien, pues también ya como último de los analistas tenemos a Manuel Cortés, que nos hace el favor de estar presentes en este día. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, agradezco nuevamente la invitación en este foro y los invito para que se queden, ya que como han dicho mis compañeros, es un tema muy importante, fundamental, que debemos de conocer, saber a profundidad para poder contrarrestar esos ataques y defender el verdadero evangelio. Bueno, pues tenemos para ustedes preparado un tema muy sabroso, muy interesante, que se llama el celibato sacerdotal. Ya lo habíamos anunciado la semana pasada y con todo el gusto del mundo queremos ante ustedes dilucidar y exponer los puntos de vista de los cuatro analistas, incluyendo también la opinión de un servidor, pero que siempre me ganan toda la información. El celibato sacerdotal es una práctica religiosa que adoptó la Iglesia Católica para sus sacerdotes. Consiste en que los hombres y mujeres que sirven en el sacerdocio no deben estar casados ni tener relación sexual con ninguna persona. La historia registra que antes del concilio de Elvira, en el año 306, los sacerdotes eran casados, y a partir de allí inició una larga carrera por establecer el celibato, y no fue sino hasta el año de 1563, en el Concilio de Trento, donde se establece que el celibato y la virginidad son superiores al matrimonio. Este asunto tardó 1257 años para que fuera aceptado en el seno únicamente de la Iglesia Católica. Naturalmente que se contrapone a la doctrina de Jesucristo, que dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. ¿Qué es el celibato sacerdotal? ¿Y acaso Dios lo ordena? ¿Cuál es el origen histórico del celibato? ¿Cuál es la razón esencial de implementar el celibato en la Iglesia Católica? ¿El celibato forzoso atropella los derechos humanos? ¿Y qué es lo que la sociedad paga por el celibato sacerdotal? ¿Cuál ha sido la historia del celibato en la Iglesia Católica? Y si es verdad que todos los curas y papas fueron célibes,
¿Cuál es la intención del celibato sacerdotal? ¿La Biblia, Nuevo o Antiguo Testamento, apoyan el celibato? ¿Hay requisitos bíblicos para el obispado? Estas y otras preguntas más serán abordadas por los analistas especializados invitados en este panel y que ya se presentaron ante ustedes. Vamos a pedir un breve receso mientras acomodamos por aquí los papeles y enseguida volvemos con ustedes. ¿Ya ven que es interesante? Entonces no se vayan, sigan con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí y qué bueno que están con nosotros y lo prometido es deuda, el celibato sacerdotal. La verdad es que durante muchos años se ha llevado a cabo esta práctica dentro o al interior de algunas iglesias y en este caso abordaremos únicamente el de la Iglesia Católica y pues la verdad es que ha traído muchísimo desastre a la humanidad. Pero vamos a analizar su contenido si son tan amables. Y vamos a preguntarle a Dan, en primera instancia, que nos haga el favor de explicar qué es el celibato sacerdotal y también, si nos puede ampliar la pregunta, ¿acaso Dios lo ordena?
Excelente pregunta. Qué importante es que todos ustedes analicemos si realmente Dios ordena el celibato. Pero para principio vamos a definir lo que es el celibato sacerdotal. La palabra célibe viene del latín, caleps o calibis, que quiere decir sin mujer. Es decir, el celibato sacerdotal es la abstención al matrimonio, no contraer matrimonio o no tener una pareja sexual. Eso es en sí lo que es el celibato sacerdotal, no contraer matrimonio, no tener una pareja. Entonces, sería importante analizar acerca de lo que Dios establece, acerca de lo que Dios ordena. Para eso nos vamos a ir al principio de la creación. Es muy interesante analizar que en el principio Dios forma al hombre y lo hace perfecto. Sin embargo, el mismo que lo forma, nuestro Dios, el Creador, ve la necesidad que el hombre no debe estar solo. El mismo que forma al hombre, el que crea al hombre, el que sabe cómo lo ha formado. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18, encontramos unas palabras muy importantes, que son las siguientes. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Nos estamos remontando al principio de la creación porque precisamente es cuando Dios forma al primer ser que fue un hombre, que nosotros todos conocemos la historia. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios pues, que es el que crea al hombre, el que lo forma, el que sabe cómo lo ha creado, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios entonces empieza a formar. Dice ya del 19 al 24, usted lo puede leer allá en su hogar, dice que Dios forma de la tierra a toda bestia del campo. Imagínense lo que Dios crea y a las aves de los cielos. Hay infinidad de variedad y hay aves muy preciosas, muy hermosas, de toda clase. Y Dios trae todo eso que ha formado a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y puso a Adán el nombre a toda bestia, a todas las aves de los cielos, a todo ganado del campo. Y sin duda alguna había bestias, había animales que sin duda alguna sería de ayuda. Mas sin embargo no se halló ayuda idónea para él, para Adán. Entonces Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Dios forma a una mujer y la trajo al hombre. Pero acordémonos de la primera parte que leíamos, donde dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios forma, es así como Dios forma a la mujer. Y entonces, cuando Dios la forma, la trae al hombre, la lleva con el hombre. Y dice Adán, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y ojo con esto, que quiero que lo analicen,
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y se unirá, es decir, llega el complemento para el ser humano, para el hombre. Pues Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y forma a la mujer, la trae a Adán. Y entonces Adán dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Había ya una necesidad en el ser humano. Entonces, definitivamente, en Dios no puede haber equivocación. Y si Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Él sabe por qué lo dijo. Y si forma a la mujer y la trae a Adán, y Adán la toma y se une a ella, es precisamente porque era una necesidad, porque era algo necesario. Es decir, el hombre necesita de una mujer como esposa y compañera idónea. Entonces, recordemos que Dios hizo muchas cosas, hizo animales, hizo bestias, hizo aves, pero no había ahí ninguna ayuda idónea, pero es hasta que forma a la mujer cuando llega la ayuda idónea. Por lo tanto, Dios no ordena en ningún momento que el hombre debe quedarse célibe, es decir, sin mujer. El hombre no puede quedarse célibe porque es el mismo Dios, el que viendo lo que había formado, es el mismo Dios el que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, vemos cómo Dios busca la ayuda idónea para el hombre, y es ahí donde precisamente los sacerdotes que estaban sirviendo en el ministerio delante de Dios, como eran los hijos de Aarón en el pueblo de Israel, eran casados, tenían hijos, pues así Dios lo había ordenado. Y quiero citar el texto de Éxodo, capítulo 28, versículo 1, donde dice que cuando Dios le ordena a Moisés y dice, hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos. Lógicamente, si está hablando de los hijos de Aarón, pues es muy lógico que estaba su esposa, estaba casado, ¿verdad? A Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Es decir, Dios en ningún momento establece que sus sacerdotes, los que le iban a servir, los que iban a ministrar, en ningún momento Dios ordena ni establece que tenían que quedar célibes o tenían que ser célibes. Al contrario, Dios sabe precisamente que ellos tenían que tener a una mujer como esposa, que iban a tener hijos y que esa descendencia de ellos, esa descendencia era para que le sirvieran en el ministerio. Por lo tanto, esto del celibato sacerdotal, pues no queda duda que definitivamente es otra forma más de engañar al ser humano, de laicar. En este caso, pues aquí los compañeros, ya ellos traerán datos históricos que ustedes, amigos televidentes, se quedarán sorprendidos. Pero definitivamente, ni Dios ordena que el hombre esté solo, al contrario, Dios sabe lo que ha formado y es así como le lleva a la mujer. Bueno, entonces, si Dios dice desde un principio de la creación, cuando solamente estaba el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, bueno, si no es bueno, pues entonces es malo. Sería entonces no es bueno que el hombre esté célibe.
Exactamente. No es bueno que el hombre esté célibe. Y si no es bueno, Y si pues no es es malo. bueno, es malo. Y por otro lado entiendo entonces, Adán, que el sacerdocio era para Aarón y para sus hijos. Para Aarón y para sus hijos y Pero toda la luego, descendencia. luego cuando los consagra, les ofrece que ese sacerdocio sería perpetuo. Así Es decir, que todos los hijos que tuvieran sus hijos iban a ser consagrados también para el sacerdocio. Correcto. así De otra manera se cortaría la De línea. otra manera se cortaría. Y es precisamente, por supuesto, y cómo iban a procrear si definitivamente tenían que ser casados. Bien, pues damos el primer paso en este análisis histórico-doctrinal sobre el celibato sacerdotal y la verdad es que está muy interesante y vamos a continuar ahora con Óscar. Óscar, el celibato sacerdotal como tal tiene un origen. Ya Adán nos hizo el favor de explicarnos que no es Dios el que ordena que el hombre sea célibe. Pero entonces, ¿cuál es el origen histórico, digamos, del celibato sacerdotal? Como no, me parece bien importante pensar un poquito, inclusive antes de la época de Cristo. Y quiero para ello arrancar con una palabra del apóstol Pablo, donde él profetizaba y hay algo bueno ahí, importante, que rescatar del por qué el apóstol Pablo dice eso. Dice que el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizar la conciencia, que prohibirán casarse. El apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos, en los tiempos venideros, algunos apostatarán de la fe. Y dice cómo y por qué, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque existían doctrinas de demonios. Ya existía esta tendencia, esta práctica, de tal manera que el apóstol Pablo está advirtiendo que esto se iba a propagar más. De hecho, que ellos como apóstoles les era revelado tanto el pasado, el presente como el futuro. Pero aparte de la revelación, el apóstol Pablo conocía la historia, conocía los antecedentes de la época de Cristo. Y el apóstol Pablo precisamente está mencionando eso porque ya existían doctrinas de demonios que tenían como práctica el no casarse. Y bueno, nos vamos a remontar a la época de Babilonia. Es bien difícil dejar a un lado Babilonia en todo este tipo de prácticas porque fue la cuna de todas las falsedades que ahorita nosotros conocemos. Dice el apóstol Pablo que en este texto, que en los venideros tiempos, habla de tiempos, no está hablando de una época fija, sino que habla de ciertos tiempos. Significa que esa doctrina que ahora nosotros conocemos del celibato fue traída de ciertos tiempos, que está relacionado con los misterios de la religión babilónica. Tiempos muy atrás, donde la doctrina de demonios que se tenían estaba, entre las doctrinas de demonios que se tenían, estaba precisamente el celibato sacerdotal. Esto tiene que ver con la reina Semiramis, que a sus sacerdotes les exigía plenamente, estrictamente, que no se casaran. Y que, pues si lo hacían, tenían que abandonar el lugar de sacerdote. Todo estudioso sabe, todo el que estudia un poquito sabe que esto que estamos diciendo es cierto, porque incluso hay referencias bíblicas sobre esto. Y sabe todo estudioso que hubo un culto a Cíbeles, la diosa babilónica,
y que este culto a Cíbeles, la diosa babilónica, fue introducida a la Roma pagana. Es decir, que estamos considerando la posibilidad de que esta práctica no nace en el tiempo de Cristo ni antes del tiempo de Cristo en el pueblo de Israel. Porque como lo dijo el compañero Adán, los sacerdotes ordenados por Dios como Aarón y sus hijos, ellos sí eran casados. De otra manera no se podía mantener el sacerdocio si no había descendencia. Pero sí hubo otras doctrinas a las cuales el apóstol Pablo le llama doctrinas de demonios, porque sí existían, las cuales fueron adoptadas por la Iglesia Católica. Entonces, hay pruebas que nos remontan a esa época, razones, digamos, con las cuales o por las cuales podemos ligar el paganismo babilónico con el celibato actual. Por ejemplo, la práctica del confesionario. Esta práctica no nace hoy con los dogmas católicos, sino que esto tenía su principio en la época de Babilonia, porque la reina Semiramis así lo establecía con los sacerdotes. De hecho que hay escritos todavía, muchos escritos históricos que hablan de esta práctica que se volvió toda una inmoralidad, porque los sacerdotes confesaban a las jovencitas y las jovencitas manifestaban su apetito sexual, y estos sacerdotes enseguida escogían a las que ellos querían, y que se volvía esto un medio para conocer las intenciones de todas las jovencitas, y luego ellos les caían como aves de rapiña. Entonces, esto del confesionario, hay muchas pruebas históricas de que fue una práctica de la antigua babilónica, pero antes de Cristo, pero como dijimos, no en el pueblo de Dios, sino en la práctica de ciertas doctrinas de demonios que menciona el apóstol Pablo, que se remontan a la Babilonia y a los sacerdotes de la reina del cielo, de la reina Semiramis, del culto al sol, del culto a la diosa en aquellos tiempos. Entonces, la práctica de confesarse a un sacerdote no vino de la Biblia, sino de la Babilonia. La reina Semiramis creó tal confesión como parte de los misterios. Se requería, por ejemplo, una confesión secreta a los sacerdotes antes de permitírseles su iniciación. Y de ahí empezaban ellos también a hacer este tipo de práctica. Entonces, por ejemplo, esta es una razón por la que se puede ligar esta práctica del celibato con la antigua Babilonia. Ellos tenían en su sistema doctrinal diabólico, satánico, el confesarse. Pero hay otra razón por la cual podemos ligar el celibato con el antiguo paganismo. Y es que a los sacerdotes de la antigua Babilonia, es decir, a los sacerdotes de Semiramis, se les vestía de negro, ¿verdad? Y no grabándolo presente, porque sí estamos vestidos de negro, pero quiero decir que esto tenía un significado. No hay ninguna razón para creer que las vestiduras clericales negras fueron originadas por Cristo, porque algunos dicen, por ejemplo, los sacerdotes actualmente de la Iglesia Católica se visten de negro. De hecho, que la orden de los jesuitas se identifican por su vestimenta negra, ¿verdad? Pero esto no nace en el tiempo de Cristo. No fueron originadas por los apóstoles también, sino que al contrario, hay evidencias de que los sacerdotes de Baal usaban vestiduras negras. Porque, por ejemplo, dice Dios, y hay un texto que lo voy a citar porque cualquiera puede creer que esto que estamos hablando no es cierto y que no está en la Biblia. Sofonías 1:4 dice: y exterminaré de este lugar el remanente de Baal y el nombre de Chemarim con los sacerdotes. Es decir, que los que seguían a Chemarim eran sacerdotes de vestiduras negras, ¿verdad? Como lo hemos indicado y como hay muchos escritos que así lo confirman. La palabra chamar significa ser de negro, ¿verdad? La palabra chemar significa ser de negro.
es precisamente la razón por la que en ese texto de Sofonías dice que exterminará el lugar del remanente de Baal y el nombre de Chemarim, porque el Chemarim era todo el grupo de sacerdotes de Baal y disponibles para la reina Semiramis o de descendencia de Semiramis, y estos vestían sus vestiduras negras. Entonces, por eso dice que erradicaría el Chemarim, porque Chemarim, porque Chemarim, porque chamar quiere decir ser persona de negro. Entonces, todo lo que se puede ubicar en la época de Semiramis y la antigua Babilonia tiene que ver con la práctica de la Iglesia Católica ahora. Los sacerdotes, los Chemarim vestían de negro y eran célibes. Otro dato curioso que se liga con la época actual y con el celibato precisamente es un corte redondo que se hacían los sacerdotes en aquella época en la cabeza. Claro, esto en honor al dios Sol, como ahora lo podemos ver en muchos símbolos de la Iglesia Católica y aún en la misma hostia. A los sacerdotes de la antigua Babilonia se les rasuraba una parte de la cabeza y era una señal, lo cual nosotros ahora lo podemos ver en la misma Iglesia Católica. Tanto así que estaba prohibido que en aquel tiempo se rasuraran, y por eso, y voy a dar la cita bíblica porque puede parecer esto mentira también. Levítico 21:5, si quiere leerlo alguno. No cortaréis en redondo las extremidades de nuestra cabeza. Y aquí podemos ver que el uso de la corona es una costumbre antigua, pero su práctica fue prohibida explícitamente por el Señor. Este es un texto que lo dice. Bueno, en honor al sol. Esto lo hacían los sacerdotes de Semiramis y digamos que pues ahora también nosotros tenemos claras evidencias que los sacerdotes de la Iglesia Católica lo hacen también. Entonces, esto es antes de la época de Cristo. Después de Cristo tenemos toda una historia de cómo vinieron y que no fue esta práctica establecida de manera secuencial. Porque algunos papas aparecían bien estrictos queriéndola imponer, otros la quitaban porque no tenían la solvencia moral para aplicarla. Y hay toda una historia, que yo creo que ya no tengo tiempo, hay toda una historia de cómo fue desplazándose esta intención hasta el día de hoy, pues que se dice que esto es de Dios, que no hay nada hermoso, dijo un papa, como el ser célibe. Como el amor de Cristo lo comparó. Bueno, pues ahí tenemos ya entonces muy claro que el origen del celibato sacerdotal no es originario o no tiene su base en la Iglesia Católica, sino que esta era una práctica desde siglos antes de Cristo, ¿no? Entonces, y ya estaba además dentro de las prohibiciones que Dios hacía. Yo estaba analizando algo, lo que estaba diciendo Oscar. Siempre el diablo, siempre Satanás dice lo contrario a lo que Dios establece. Cuando Dios dice que algo es blanco, para él es negro. Lo que dice Dios que es bueno, para el diablo es malo. Lo que dice Dios que es malo, para el diablo es bueno. Y entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y vienen las prácticas desde tiempo de Babilonia o antes, contrarias a lo que Dios ordena. Así es. Por eso Pablo advierte. Exactamente. Bueno, fíjense cómo vamos avanzando ya en esto. Y ahora yo veo inquieto a Adonis, como que ya quiere hablar y hace señas y se mueve. Ya vimos que Dios no ordenó el celibato. Ya vimos que el origen del celibato sacerdotal no está ni en el cristianismo ni en el pueblo de Israel, sino en doctrinas de demonios, como bien lo ejemplifica Oscar. Adonis, bueno, entonces, ¿cuál es la intención de la Iglesia Católica para aplicar el celibato sacerdotal en su iglesia? Bueno, es interesante ver esto desde el punto de vista que nos ocupa en este lugar. Ya sabemos que Dios estableció, después del Hexamerón, Dios le dijo
le dio una orden a Adán y a Eva y les dijo: creced y multiplicaos. Es decir, les dio una ley de reproducirse. Sabemos que Dios le implantó al hombre 5 instintos, dentro de los cuales estaba el instinto de reproducción. Ese instinto de reproducción era el que los iba a llevar a cumplir una orden dada a la raza humana iniciada con Adán. Sucede que la ICAR encuentra una justificación doctrinal, pero mal interpretando las escrituras. Sucede que cuando ellos leen los acontecimientos del pecado de Adán y Eva, dijeron ellos que el pecado de Adán y Eva fue el acto sexual. A eso le atribuyen que fue el pecado que cometió Adán y Eva en el jardín del Edén. De ahí se desprenden algunas teorías también sesgadas, como la de algunos esoteristas que practican el sexo mántrico, porque si por haber practicado el sexo el hombre salió del jardín, pues por practicarlo debe entrar, pero de la forma que ellos dicen que se debe practicar. Aquí la ICAR encuentra una justificación y la reafirma, y digo una vez más sesgadamente, cuando Jesucristo habla en el capítulo 19 de Mateo, verso 11, que hay eunucos hechos por los hombres, eunucos que así nacieron y otros que se hacen por causa del reino del Señor. Entonces ahí quieren ellos encontrar una, como el gato se agarra de una uñita, ¿no? Entonces, pero el Señor no está diciendo precisamente que se esté estableciendo un celibato, sino está hablando de una bendición, de un regalo que el hombre recibe. Tratan de justificar en este sentido, el compañero aquí, Oscar, hablaba acerca del origen religioso. Hay un origen doctrinal de esta situación y hay un origen institucional. ¿Cuál fue la intención precisamente detrás de el celibato? ¿Cuál fue la verdadera intención? Sucede que querían incrementar las arcas del Vaticano, pero sucedió que los sacerdotes que tenían mujer, en el momento de que se les llegaba la muerte, tenían hijos. Y los bienes que ellos habían adquirido durante el ejercicio sacerdotal pasaban a los hijos, pasaban a sus mujeres. Aparte de eso, tenía la obligación moral a ICAR de darle la manutención en virtud de que no les dejara una herencia muy grande, pues ayudar a estos niños huérfanos y ayudar a la viuda. Entonces eso implicaba para el clero gastos. Por lo tanto, era necesario implementar el celibato para que todo lo que el sacerdote adquiría durante su ejercicio sacerdotal, a la hora que él muriera, eso pasara a engrosar las arcas del Vaticano. Es decir, la intención de establecer esto es una intención pecunaria. Es decir, hay una oscura intención detrás de esto. A tal grado que en el Concilio de Toledo, en el Canon 20, se decretó que los hijos que hubiese tenido un clérigo, desde subdiácono hasta obispo, antes de su ordenación, no podían heredar de éste, sino que los bienes deberían ser perpetuamente exclusivos de la iglesia en que hubiese servido el eclesiástico. Es decir, que nada podía, aquel que ya tenía hijos, nada de lo que había hecho durante su trabajo podía pasar a manos de su familia. De hecho, hubo una orden papal en la que se estableció que fueran declarados todos los hijos de los sacerdotes ilegítimos, precisamente para no heredarlos, porque un hijo legítimo tenía pues el derecho de ser heredado y eso no podía ser. Entonces la ICAR de esta manera
explota a sus sacerdotes, pues el sacerdote se entrega en cuerpo y alma las 24 horas del día y todo lo que adquiere durante está trabajando para ellos, ellos saben que a la hora que muera eso ahí queda. Entonces, porque, bueno, yo veo, por ejemplo, cuando en la iglesia, ¿no? Duerme un ministro, pues la iglesia asume el compromiso de ayudar a la viuda y de ayudar a los huérfanos. Eso ya no, eso lo vio la ICAR como algo que no era conveniente para ellos. Entonces, el estar ayudando a la gente, aparte que los bienes que había hecho el hombre, que había estado trabajando para ellos, se iban, entonces era necesario que eso se quedara dentro de lo que es el tesoro vaticanista. Entonces vemos que la intención no es la santidad ni es crear hombres puros y santos, porque sabemos que la pureza sacerdotal nunca ha existido. Hay abundantes pruebas documentarias que creo que el tiempo que nos ocupa para esta plática es insuficiente para poder hablar de todos los desastres a través de la historia. Queda claro de que existen tres aspectos que originan esta práctica. Un aspecto religioso, que nace en Babilonia, un aspecto doctrinal sesgado, que lo quieren fundamentar en el pecado, que ellos le llaman pecado original, y un aspecto institucional, cuya intención es enriquecerse más de lo que ya están. Entonces, debe quedar claro que la intención no es beneficiar a la feligresía, como ellos dicen, porque tratan también de justificar, diciendo que el sacerdote casado no puede servirle a la iglesia, que no puede amar a Dios como lo hace un soltero por el hecho que comparte el amor, reparte su amor. Yo quiero aclarar que el amor conyugal es uno y el amor a Dios es otro. Ni uno interviene en el otro, ni el otro, pues son dos esferas totalmente diferentes. Por lo tanto, el celibato está en contra de la ley de Dios. Es decir, que si Dios estableció que el hombre se multiplicara, se reprodujera, el celibato está en contra de esta ley y quiero decirles que es un plan diabólico, porque el diablo, como lo decía el compañero Adán, está siempre en contra de lo que Dios establece y en aras, porque el diablo es enemigo de la reproducción humana. Si nosotros vamos a analizar el predicar esto, el celibato, que el hombre no se reproduzca, es pariente también de la gran conspiración gay que hay en este momento. Nosotros, por ejemplo, yo estaba viendo cómo hablaban acerca hoy, este día salió una noticia sobre Mario Bros, que le llaman un juego de Nintendo, donde hicieron confesar al dueño que Mario Bros y el compañero son una pareja gay y que la princesa que es la meta es la femineidad. Entonces, están haciendo gay a los niños en las salas de las casas. ¿Cuál es la intención? La intención es que no haya reproducción. ¿Por qué están justificando tanto la unión de un hombre con otro hombre? Porque un hombre con otro hombre no se pueden reproducir. Una mujer con otra mujer tampoco se pueden reproducir. Y nosotros, los que tenemos los ojos abiertos, vemos a larga distancia que detrás de estos proyectos quien está es Satanás, el enemigo de la reproducción humana. Incluso se inventaron los preservativos, que por cierto el mayor productor de ellos es el Vaticano. ¿Con qué intención? Evitar la reproducción del ser humano. Luego, como eso ya no les dio bolas, inventaron el SIDA, que el SIDA es un timo, eso no existe. Pero se lo inventaron para que la gente tuviera temor y no se reprodujera tampoco. Entonces, hay tantas cosas detrás de las cuales está Satanás, y quiero decir que no se espanten por lo que he dicho, porque si alguien con gripe se va a hacer el examen del SIDA, sale con SIDA, pruébenlo. Entonces, no es cierto todo lo que esta organización está implementando,
el autor detrás de todo esto es Satanás. Elementos hay para que ustedes tomen su propia decisión, pero a mí me parecen contundentes y además es una norma dentro de esta mesa de análisis histórico-doctrinal que todo lo que aquí se vierta tiene que estar debidamente soportado en documentos válidos por la sociedad y por la razón principalmente. Bien, Manuel, ¿cuál ha sido la historia del celibato en la Iglesia Católica? Ya vimos cuál es la intención, cuál es el origen. Ahora queremos que nos expliques, por favor, cuál ha sido la historia del celibato en la Iglesia Católica y también que nos hagas el favor de contestar la pregunta si es verdad que todos los sacerdotes y los papas fueron célibes. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Como vemos la historia del celibato en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha querido, ¿verdad?, involucrarse con las Sagradas Escrituras para alcanzar una legitimidad en lo que es nuestro Dios, en lo que es su doctrina, pero nunca lo han podido hacer. ¿Qué quiere decir esto? En el celibato, el primer error que cometen es nombrar al jefe de la iglesia, al apóstol Pedro, que es verdad y que la palabra del Señor da testimonio, que fue casado, ¿verdad? ¿Por qué no escogieron al apóstol Pablo? ¿Verdad? Ahí, ¿verdad?, empieza llamémosle así, el resbalón de ellos, cuando escogen a un papa, al apóstol Pedro, y no, ¿verdad?, tomaron a otro como referencia. De igual manera, el pasaje que mencionaban sobre nuestro Señor Jesucristo, en el pueblo de Israel y en otras culturas habían encontrado a lo que eran los eunucos, quienes cuidaban a las esposas de los reyes. Aquellos eunucos, Cristo marca como unos habían nacido, llamémosle así, algún problema genético, y por lo cual los marca como de nacimientos. Otros no, otros los habían hecho al nacer, es decir, que procedían a realizar lo que se llama una castración, ¿verdad?, en ellos, para tenerlos cuidando a sus mujeres. Pero menciona, y hay eunucos que se han hecho así por el reino de los cielos. No está hablando en ese pasaje de nuestro Señor Jesucristo o que nacieron mal o que los castraron, sino que por el reino de los cielos dejaron una vida desordenada, dejaron una vida pecaminosa, y a eso es lo que está llamando eunucos, y no necesariamente que sean unas personas célibes, que esa palabra ni siquiera aparece en la Biblia. Con esto del celibato, de igual manera, la Iglesia Católica se da un golpe duro. Ejemplo, según, ¿verdad?, se ha mencionado, y es de conocimiento muy amplio, que la Iglesia Católica es la gran ramera. Y algunos católicos protestan, bueno, ¿por qué nos llaman la gran ramera? Yo le decía a uno, mira, reclámale a tu sacerdote. ¿Por qué? Una ramera es una mujer que tiene más de un esposo. Eso es una ramera. Hay rameras que tienen 3, 4, 5 hombres con los que está viviendo y sirviéndose de ellos. Todo sacerdote, cuando uno le pregunta, ¿por qué no te casas?, él dice, no, es que sí estoy casado. Estoy casado con la iglesia. Es decir, que la Iglesia Católica es una mujer que tiene miles y miles de esposos. Eso lo convierte no en ramera, en la gran ramera, ¿verdad? Entonces es lo que yo les digo, bueno, eso reclámatelo a tu sacerdote, porque él está casado con la iglesia. Son miles de sacerdotes que cada año se gradúan más esposos, siendo que sabemos que la verdadera iglesia de Cristo solo tiene un esposo, que es Cristo. Y aunque haya ayos, cuidadores, pero ninguno está casado con la iglesia. Pero solo la Iglesia Católica vuelve, ¿verdad?, a cometer ese error. El celibato
Es lo que la identifica directamente como la gran ramera. Así que no nos culpen a nosotros y que se hagan cargos de ellos. Bien, en eso mencionábamos, ¿verdad? Existieron los llamados padres de la iglesia, hombres, ¿verdad? Que en cuestiones apologéticas estuvieron defendiendo. Uno de ellos, ¿verdad? Ignacio de Antioquía, él queriendo dar una muestra de mayor entrega al servicio, ¿verdad? De Dios, cuenta la historia que se mutiló, ¿verdad? Se castró este hombre y les dijo, es que ya ahora me voy a dedicar solo al evangelio, solo a predicar. Un acto en realidad bochornoso, pero que en aquellas ocasiones, ¿verdad? Le aplaudieron. Y de ahí, ¿verdad? Estamos hablando como del año 100, 150, empezó, ¿verdad? Una tendencia a lo que era el celibato. Pero esto, ¿verdad? Que marcan ellos, no solamente tomaba, ¿verdad? Este hombre las palabras del apóstol Pablo cuando le decía a la iglesia que más quisiera que todos fueran como yo. Pero él mismo aclara, por causa de las fornicaciones, cada hombre tenga, ¿verdad? Su propia mujer. El apóstol Pablo, que quede claro, tenía don de continencia. Es decir, que él tenía el impulso sexual. Y el don lo que hacía, lo ayudaba a contener lo que en él había. ¿Verdad? Muy bien. Después, ¿verdad? Viendo esto, empiezan a poner restricciones referente a la esposa. En el concilio de Elvira, ¿verdad? En el año 306 marcan que aquel sacerdote que duerma una noche antes de oficiar misa iba a ser sancionado. Ya empezaban a ver el matrimonio como un problema. En el concilio de Nicea marcan que los sacerdotes que fueron ordenados solteros ya no podían casarse porque habían alcanzado el sacerdocio sin esposa. Los que se ordenaban casados, pues seguirían de la misma manera. Esto trajo, ¿verdad?, una persecución en contra del matrimonio, a manera de que empezaron a limitar los defunciones, argumentando de que un sacerdote soltero lo podían ocupar mejor que a uno casado. Podían disponer mejor de él, pero como ya mencionaban, el único beneficio era en lo económico. Había algunas culturas que podemos decir, ya años más adelante habían progresado, los budistas, los griegos, en los cuales ellos habían visto que personas solteras prosperaban en lo que era el estudio y la superación, pero no en lo religioso. De ahí, ¿verdad?, que la Iglesia Católica, tomando como pretexto a estas culturas, empiezan, ¿verdad?, a limitar y empiezan a marcar lo que era el celibato opcional, pero que quede claro que no era, podemos decir, siglo I, segundo y tercero, nada de celibato. Es decir, la Iglesia Católica, como era la segunda pregunta que se hacía, ¿qué hace la Iglesia Católica? No es cierto que todo el tiempo han manejado eso. Después, ¿verdad?, hubo papas los cuales dejaron a su esposa, la abandonaron para dedicarse a lo que era el papado. Esto no les daba curiosamente, en el periodo de estos papas, como lo era, ¿verdad?, Ciricio, no predominaba la prosperidad en el periodo de ellos, sino que lo que predominaba era el libertinaje, podemos decir, el abuso de menores, el pecado, y que naturalmente al ampliarse estas cosas, aumentaba el negocio del confesionario, de las bulas, ¿verdad?, de lo que era, podemos decir, las indulgencias,
Ahí, ¿verdad? En el periodo cuando estos papas tomaban esto, era cuando se veía el mayor número de desórdenes que había. Hasta el año 1074 es cuando se dice que todo sacerdote que desee ser ordenado sea célibe. Y podemos decir últimamente, Karol Wojtyla, ¿verdad?, llamado Juan Pablo II, en el año 93, declara que el celibato no es esencial para el sacerdocio. Entonces, esto del celibato, podemos decir, no tiene bases, no es ni desde Cristo, ni siquiera es algo nuevo y a medias, y sigue siendo opcional, solo que a los que no lo guardan, los limitan de muchas cosas. Bueno, amigos televidentes, pues ya ustedes están valorando la postura de la Iglesia Católica, y que ampliamente ha sido platicada aquí por los compañeros analistas. Y quiero decirles, antes de que nos vayamos ahorita a un breve receso, que la Iglesia Católica tiene algunos grandes teólogos que han alimentado esta doctrina con algunas ideas, algunos pensamientos, algunas deducciones, y que de ahí también se han servido, como lo mencionábamos en los primeros programas que teníamos sobre la tradición, de que de ahí se nutría la doctrina católica de la tradición de los hombres. Bueno, hubo uno de estos grandes teólogos de la Iglesia Católica es San Agustín de Hipona, y este hombre en el año 401 hay un escrito que lo quiero leer para que ustedes tomen conciencia de cuál era el pensamiento, cuál era la síntesis, cuál era el criterio que se ha manejado por los grandes hombres que han forjado el catolicismo. Y uno de ellos, de esos pilares, es San Agustín. Observen lo que escribe y dice: nada hay tan poderoso para envilecer el espíritu de un hombre como las caricias de una mujer. Saque usted sus conclusiones, por favor. Les vamos a pedir, nos hagan el favor de esperarnos un momentito en este breve receso y enseguida volvemos con ustedes, sin duda con algo muy importante. Ya volvemos.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí con todos ustedes. Les agradecemos el favor de su atención y que nos hayan permitido unos minutos de descanso para poder reordenar por aquí las preguntas. Y seguimos con el celibato sacerdotal y ya terminamos el módulo anterior platicando acerca o dando lectura a lo que uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica opina, y pues la verdad que ahí me parece una grande ofensa a la humanidad. Ahí es en el enunciado de San Agustín, o de Agustín, yo no sé por qué le dije santo, el enunciado de Agustín es una grande ofensa al ser humano, al varón como varón y a la mujer también como mujer, ya que ambos somos criaturas creadas por Dios y cada uno con un fin determinado, y uno es complemento del otro por creación y por decisión divina. Así que, y aquí amarramos todo lo que se ha dicho, puesto que todo lo que Satanás hace siempre va en contra de la voluntad de Dios. Bueno, vamos a pedirle por favor a Oscar que nos amplíe un poco más, que nos hable un poco más. Creo que el tema es amplísimo. Hemos comentado entre nosotros que nos falta tiempo, pero el tiempo se nos va y son 5 minutos. Le vamos a pedir a Oscar que nos explique cuál es la razón entonces de implementar el celibato en la Iglesia Católica. Mucho se ha dicho, y creo que aquí se insulta el raciocinio del ser humano, porque se dice que el celibato se establece para que el sacerdote sea más santo, para que el amor sea único y exclusivo para Cristo. Ya se ha vertido mucha información sobre esto y creemos que es totalmente absurdo que esta sea la causa o la razón esencial por la que se estableció el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica. Se dice que es por razones ecuménicas, y la verdad es que el celibato es por razones económicas, que tal vez la palabra esté parecida, pero no es lo mismo. No es por razones ecuménicas, sino por razones económicas. Esto quiero decir que en el año 1031, el concilio de Bourges, además de prohibir el matrimonio y que los sacerdotes cohabitaran con una concubina, se exigió que quien no pudiese obedecer debía renunciar a su ministerio. Con igual extremismo exigieron a la Grey Católica Romana que nadie dé en matrimonio a su hija a un clérigo o hijo de clérigo, y que nadie tome por mujer una hija o una esposa de clérigo, porque el que lo permitía iba a hacer grande daño a la Iglesia Católica. Pensemos en qué sentido iba a dañar a la Iglesia Católica si un sacerdote se casaba o tomaba mujer. El punto es que la Iglesia Católica hasta el día de hoy, como todos nosotros sabemos, tiene enormes riquezas. Ya se ha dicho, no por nosotros, sino por los grandes investigadores, que la Iglesia Católica tiene un caudal de riqueza capaz de alimentar a toda la población de la tierra por varios días. Pero ¿cómo es que han obtenido estas riquezas? Y es la razón esencial por la cual los sacerdotes no se casan, porque de otra manera entonces tenía que compartir esas riquezas, y luego que de hecho que la ley civil de cada país exige que haya un heredado. Entonces, si no hay esposa, no hay quien herede. No hay sucesión de herencia. Aquí, como en todos los países, la legislación permite que cuando alguien fallece, pues la esposa o los hijos pueden hacer un proceso de sucesión de herencia. Pero en ese caso no hay, por lo tanto las riquezas del Vaticano se conservan. ¿Cómo ha obtenido semejante riqueza? Bueno, por ejemplo, la venta de reliquias, al igual que las peregrinaciones a lugares sagrados, desde tiempos muy antiguos se ha convertido en el gran negocio de la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, por ejemplo, el Papa Bonifacio VIII, que nosotros sabemos quién fue ese señor, un hombre muy malísimo, asesino y
y fornicario, ese señor declaró en el año 1300, declaró el año de jubileo y ofreció generosas indulgencias a todo aquel que hiciera un viaje de peregrinación a la Catedral de San Pedro. En dicho año se estima que 2 millones de personas lo hicieron y depositaron tantos tesoros ante la supuesta tumba de Pedro que 2 sacerdotes estuvieron todo el día y la noche recogiendo con una pala todo el dinero que había caído. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la Iglesia Católica a través de los años ha hecho enormes riquezas y todos sabemos también que nunca de una forma limpia, nunca de una forma limpia. Las grandes cruzadas o la Inquisición, por ejemplo, también, que era la que también permitía que el que se unía a esa gran cruzada sacara también su porcentaje. Entonces, pero el mayor porcentaje iba para la Iglesia Católica. También nosotros sabemos que la Iglesia Católica ha tenido razones económicas muy claras en esto a lo largo de toda la historia, no solo los sacerdotes y prelados, sino también los papas. Antiguamente tenían sus concubinas y visitaban prostitutas. Muchos eran homosexuales. Ningún miembro del clero ha sido excomulgado jamás por tener relaciones sexuales, pero miles han sido expulsados o excomulgados del sacerdocio por el escándalo de contraer matrimonio. Todos vimos, por ejemplo, al que le llaman el padre Alberto, que cuando apareció por ahí con una mujer lo excomulgaron. Pero muchos sacerdotes o son homosexuales o están teniendo relaciones sexuales. Hace poco aquí en este país, en un pueblo, me comentaban que retiraron al sacerdote porque tenía a 7 jovencitas embarazadas. Pero no lo han excomulgado. No lo han excomulgado. Pero si este señor se hubiera casado con una mujer, entonces sí lo excomulgan. Entonces, se ha dicho que la razón principal es porque los sacerdotes tienen que ser más santos y porque el amor debe de ser único y exclusivo a Jesucristo, pero nosotros consideramos a través de la historia que la razón es para conservar todo el caudal y la riqueza del Vaticano. Bueno, pues ahí tienen ustedes un poquito más de información para que amplíen más su criterio. Ahora vamos a hablar de los derechos humanos, si les parece a ustedes bien. Y le vamos a preguntar a Adonis Nieto. Ahora, en estos últimos tiempos, está muy de moda la defensa de los derechos humanos. ¿El celibato forzoso atropella a los derechos humanos? Y hay otra pregunta. ¿Y cuál es el costo que está pagando la sociedad porque la Iglesia Católica sostenga el celibato sacerdotal? Muy importante esta pregunta en torno al tema que estamos hablando. Primero, aunque se diga que el sacerdocio es opcional, ya sea el casarse o el ser célibe, sucede que para el rito latino es obligatorio. Para todo sacerdote del rito latino es obligatorio ser célibe. De acuerdo al canon 132 de la Iglesia de Roma, establece al respecto que los clérigos constituidos en órdenes mayores no podrán contraer matrimonio y estarán obligados a guardar la castidad, de tal manera que si pecan contra ello, son también reos de sacrilegio, es decir, están obligados. En otras palabras, es una represión que va en contra no solamente de las leyes que el hombre ha creado, sino que también en contra de los derechos que Dios le ha dado al hombre. Pues exclamaba el sabio Salomón: el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. De manera que ese es un derecho que Dios le ha dado al hombre. Y hablando de los derechos humanos, en el artículo 16 de los derechos humanos internacionales, dice así: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en casos de disolución del matrimonio. Entonces es un derecho
que contempla precisamente los acuerdos de los derechos humanos internacionales, donde se vela por el bienestar de la raza humana. Esto lo atropella la Iglesia Católica. Es decir, es un derecho que tiene el ser humano, y al obligarlo a que permanezca célibe, y que como hemos hablado no es precisamente porque va a ser santo. Ser célibe puede ser alguien soltero y pues ser un gran corrupto, como es el caso, por ejemplo, del precio que está pagando la sociedad a raíz de esta práctica. ¿Cuál es el precio que nuestra sociedad está pagando? El abandono de familia y niños, así como la violación, el estupro, el aborto, la tortura, los malos tratos y la famosa pederastía, están íntimamente ligadas al sacerdocio, al celibato sacerdotal. Bueno, hay evidente prueba documentaria desde la antigüedad, pero no es necesario remitirnos incluso a la historia. Diariamente cuando, bueno, de hecho, los que me tienen a mí agregados en su Face, ven cómo diariamente yo publico noticias de los desastres que el celibato está causando a la sociedad. No hay día, y fíjense bien, no existe un día en que no salga una noticia de pederastía, en que no salga una noticia de una niña o de un niño que un sacerdote le ha desgraciado la vida, precisamente por causa de esto. La gente, la sociedad está pagando un alto precio. Personas que han asistido y han sido muy fieles a los dogmas católicos, a lo que ahí se les ha enseñado, pues se han llevado una decepción tremenda a raíz de establecer esta norma. Entonces, no es en ningún momento propio ni es aceptable por parte de la doctrina del Señor, porque va en contra, incluso viene a mi mente en este momento lo que cuando el Papa Gregorio VII, el cual trató de ser muy rígido en el establecimiento del celibato, y que a él lo encontraron con una de las que asistían a la cocina donde él estaba, cuando él quiso ser drástico con el establecimiento del celibato, el clero francés le contestó: vos sois un hereje, Padre Santísimo. Porque el apóstol Pablo establece que el que no tiene don de continencia, que se case. Entonces, esa es la doctrina del Señor Jesucristo, ese es el derecho que el apóstol le está dando conforme a la revelación divina a los miembros de la iglesia y para los ministros. Es requisito indispensable, dice el apóstol Pablo, que el ministro sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Es un derecho que tiene el ministro de tener una casa, de tener una esposa, de tener a sus hijos y que los gobierne. Como dijo Max Brannon en un debate que tuvimos en el Canal 12, si alguien quiere hacer célibe y es válido, pero que se enclaustre en un monasterio como lo hacen los hindúes, como lo hacen los budistas, que no tienen familia, no tienen tampoco una agrupación de personas a las cuales educar, a las cuales hablarle. El que maneja familias debe de conocer de problemas familiares. Por lo tanto, el que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el celibato atropella las leyes de los hombres y las leyes de Dios y las leyes naturales. Porque no podemos, como también dijo el mago Yin en esa ocasión, no podemos reprimir el instinto sexual con rezar y ser piadoso. Eso es como que yo pensara que rezando voy a evitar ir al baño. Son necesidades fisiológicas y son aspectos que se han establecido dentro del mismo ser humano, y aunque parezca esto, pues a alguien le puede parecer fuera de lugar lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Son cuestiones que están implantadas dentro del ser humano. No, y el costo lo está pagando la sociedad. Porque cuántos niños han padecido precisamente por las mentes desviadas de estas gentes.
estar pagando ese costo y conservar las riquezas del Vaticano. Hay demandas millonarias que le han hecho, por ejemplo, algunas curias en Pero Estados todavía Unidos. es poco en comparación si se casaran y tuvieran que heredar todas estas mujeres y los hijos de esa misma riqueza. Y aún todavía, si cometieran actos libidinosos con mujeres, bueno, pues está mal, pero hacerlo con niños, eso ya es más grave. Y este es el costo que está pagando la sociedad por el capricho de la Iglesia Católica de mantener el celibato sacerdotal. Hoy este día les enseñé a los compañeros un video que ha circulado en las redes sociales de un sacerdote autocongratulándose en plena misa. Vaya. Bueno, no quisiéramos entrar ya en cosas muy candentes y muy sensibles para la sociedad. Manuel, ¿la Biblia, el Nuevo, el Antiguo Testamento apoya el celibato? Para nada. O sea, hay algo que debemos de aclarar y la Biblia sí lo exige. Una cosa es la castidad y otra cosa es el celibato. La palabra del Señor, ¿verdad?, invita a vivir de una manera casta. Vivir de una manera casta es acorde a la doctrina del Señor, no en desórdenes, no en libertinajes, y eso sí es marcado. Los sacerdotes viven en celibato, pero que vivan en castidad, eso es imposible, ¿verdad? Está comprobado, tal y como se decía, las demandas millonarias, etcétera. De hecho, el Vaticano no es reconocido por la ONU como una nación, pero si fuera reconocido como una nación, fuera la nación más corrupta del mundo, ¿verdad? El Vaticano. La palabra del Señor, los compañeros ya mencionaron algunos textos, pero hay, por ejemplo, en Eclesiastés, capítulo 4, del 9 al 16, claramente da una referencia: mejores son dos que uno. El Eclesiastés, ¿verdad?, está hablando de lo que es la prosperidad que debe de haber. Y de hecho en la Biblia no solamente no encontramos, ¿verdad?, el celibato, sino que si nosotros, ¿verdad?, seguimos buscando, está la hija de Jefté que lloró su virginidad. Y lo que ella había llorado era precisamente el no haberse casado, ¿verdad? Era lo que ella estaba llorando. Se lamentaba, ¿verdad?, por eso, porque en el pueblo de Israel eso no existía. En la primitiva iglesia, el apóstol Pedro, ¿verdad?, en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, hablando, ¿verdad?, a las parejas, les dicen que vivan sabiamente para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Es decir, que el apóstol Pedro ve el matrimonio como una bendición para que se vea, ¿verdad?, lo que es el medio de hablar con Dios. De igual manera, el apóstol Pablo, cuando hablaba del matrimonio en el libro a los Efesios, hace una comparación en lo que es el matrimonio con Cristo y la iglesia. Hablando, ¿verdad?, de que así como Cristo amó a la iglesia, deben de vivir las parejas sabiamente. El mismo apóstol, cuando hace una referencia del celibato, llamémoslo así, que fue precisamente cuando la etiquetó como doctrina de demonios. Esa es la referencia que da la Biblia y podemos decir la única referencia y como una doctrina de demonios. Y que quede claro que estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre, ¿verdad?, que inclusive cuando alguien quería alcanzar el obispado o el diaconado, él dijo marido de una sola mujer y que tengan hijos en obediencia. Esto lo que nos lleva, ¿verdad?, que muchos seguían su ejemplo, pero en la castidad. Pero el apóstol Pablo, lo que había en él era el don de continencia, que también nada tiene que ver con el celibato. El celibato está lejos de las escrituras por completo. En ningún momento se le da realce, en ningún momento se menciona. Esa es mi aportación.
Y esto de veras es importante porque el celibato no aparece en ningún momento de las Sagradas Escrituras, y vaya que son siglos y siglos y siglos desde que se escribe el primer libro, que es el Génesis. 2000 años del Antiguo Testamento, después lo que ella, o sea, en realidad el celibato era algo muy lejano, ¿verdad?, a lo que Dios había establecido. Bueno, pues aquí tienen ustedes este dato bien importante. La palabra célibe o celibato no aparece en la Biblia. Por otro lado, celibato sacerdotal, menos. Si como seres humanos se le concede el derecho al hombre de tener su esposa, de hacer su familia, pues todavía el que servía más en el sacerdocio, pues debería tener con mayor razón su propia esposa. Y de esto le vamos a preguntar a Adán para que ya nos haga el favor de cerrar este ciclo nuevo ya de preguntas. ¿Cuáles son los requisitos que narra la Biblia para alguien que quiera servir? En la Iglesia Católica le llaman sacerdocio. En la doctrina de Jesucristo, bueno, hay grados. Hay ministros, hay diáconos y hay obispos. Así es. ¿Cuáles son los requisitos que establece la doctrina para que alguien que quiera servir en el ministerio deba llevar? Sí, me toca cerrar en esta ocasión. Y definitivamente en la iglesia verdadera del Señor existe un cuerpo ministerial. Ese cuerpo ministerial que está formado por obreros, encargados, diáconos y pastores u obispos deben llenar requisitos, y en contraposición al canon 132 de la ICAR, que muy bien mencionó el compañero Adonis, donde establece que deben ser célibes los sacerdotes, los cardenales, los obispos, donde dice que no deben de tocar mujer, donde dice que no deben de casarse. En contraposición a eso, el apóstol Pablo habló muy claro, y definitivamente aquí es donde nosotros decíamos que usted, amigo televidente, haga su conclusión, ya que el texto que quiero citar es el de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, donde el apóstol Pablo habla muy claro sobre aquellos que desean llegar a tener una dignidad espiritual como la que acabamos de mencionar, que es el obispado o pastorado. Y dice el apóstol Pablo, palabra fiel, es decir, palabra verdadera, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que no haya nadie quien le tache de algo malo, irreprensible, que no haya nadie quien le diga que hizo aquello o hizo lo otro. Pero después de esto dice, marido de una sola mujer. Y fíjense qué curioso que en el canon 132 de la ICAR establece lo contrario. La ICAR establece en el canon 132 que todos aquellos que quieran llegar a ser sacerdotes deben de ser célibes, no deben de contraer matrimonio, contrariamente a lo que la verdadera iglesia del Señor establece, lo que los verdaderos apóstoles de Jesucristo establecen, porque ellos dicen que el que quiere llegar a ser obispo debe ser marido de una sola mujer. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y llega nuevamente a lo del hogar y dice que gobierne bien su casa. Debe de gobernar su hogar, debe de gobernar su casa. Esto nos lleva nuevamente a que debe de tener su esposa y debe de tener hijos, familia.
porque el mismo Dios lo dice cuando establece: henchid la tierra y sojuzgadla. Es decir, al ser humano lo capacita nuestro Dios y le da esa permisión de que ellos tienen que tener prole. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amigo televidente, hermano que también estás escuchando de algún lugar, definitivamente estos hombres que dicen ser sacerdotes, obispos, cardenales o papas, están engañando a la humanidad, haciéndoles creer cosas que ellos mismos saben que no es verdad, que no es así. Pues la doctrina enseña totalmente lo contrario. Dios establece totalmente lo contrario a lo que ellos enseñan. Sus compañías que ellos tienen son clandestinas, porque como bien dijo el compañero Manolo, ellos pueden decir que son célibes, pero no son castos, y son célibes solamente entre comillas, porque tienen sus compañías clandestinas y cometen toda clase de perversiones. Bueno, le invitamos a que lo analice, porque como siempre dice nuestro director, usted tiene la última palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos los panelistas que nos han dado esta enorme información. Es muy valiosa porque si nos ponemos a investigar en lo personal, bueno, tardaríamos muchos días en sacar esta información, y miren en unos cuantos minutos ya ustedes tienen bastante información para poder comprender este fenómeno religioso que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica. Bueno, antes de retirarnos vamos a concluir entonces. Dios no ordena el celibato, al contrario, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. En el transcurso de la historia de la humanidad y del pueblo de Israel, que es el compendio que nosotros tenemos más a la mano, no ordena Dios a sus sacerdotes el celibato, pero sí aparece por allí en esos tiempos Babilonia, y Babilonia llevaba exactamente lo contrario al pueblo de Israel, y entonces de esa Babilonia, de esa fuente se nutre al paso de los siglos la Iglesia Católica. Viene el Señor Jesucristo, ni Él ni los apóstoles aceptan ni predican la abstención del matrimonio, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo viene a decirnos que es requisito indispensable para todo aquel que quiera servir en el altar, que debe tener su propia esposa, y da la razón. Porque el que no gobierna bien su casa y no a su esposa y a sus hijos, ¿cómo va a poder cuidar de la iglesia? Y esto es de lo que se han aprovechado precisamente los sacerdotes, puesto que al no tener esposa y al no tener hijos, pues no gobiernan su iglesia, sino se sirven de ella para nutrir esas aberraciones y esas necesidades corpóreas, desquitando sus influjos con las pobres criaturas que nada tienen que ver en esto, sino son solamente víctimas. Muy bien, para irnos a este último corte, yo quisiera leerles una más de las posturas de los hombres de la Iglesia Católica que han sentado con su vida, con su trabajo, con sus escritos, la tradición católica. Y van a ver ustedes, suena un poquito exagerado, pero bueno, lo tomamos de los libros, esto no lo decimos nosotros. Miren ustedes, en el año 1074, el Papa Gregorio VII dice que toda persona que desee ser ordenada como sacerdote debe hacer primero un voto de celibato, y agrega su razón, y dice: los sacerdotes deben primero escapar de las garras de sus esposas. Vean ustedes el lenguaje de un papa, de un hombre que dirige una grande iglesia, grande en número, no en capacidad, menos en la verdad, pero vean ustedes cómo un hombre que dirige millones de gentes, de seres humanos,
se burla de la sociedad, tomando a las mujeres que son dignas de todo nuestro respeto, pues en este término. Usted tiene el raciocinio, analícelo, saque sus conclusiones y nosotros les ayudaremos a brindarles información. Les vamos a pedir, por favor, nos esperen un momentito nada más en este corte y enseguida volvemos para despedirnos de este programa. No se vayan.
Miren, pues ya estamos aquí para despedirnos, pero yo traigo una espinita por ahí clavada, Óscar. Mencionaste por ahí que los sacerdotes tenían que vestir de negro, y yo quiero explicarles a toda la audiencia que el formato que estamos llevando en este programa de análisis lleva una finalidad. Queremos que la atención de ustedes esté centrada única y exclusivamente en lo que se está hablando, en lo que se está exponiendo. Si tuviéramos detrás nuestro una fotografía de un paisaje, de una casa, de una sala, pues la mirada y la atención se iría a aquellos espacios. Pero en este formato donde toda nuestra espalda está cubierta de negro, la mesa está negra, miren las tazas son negras y la camisa es negra, no así nuestra conciencia. Solo lo hacemos para que se destaque únicamente las manos, el rostro, pero más que nada, que el cerebro de ustedes esté enfocado a prestar atención a los datos que aquí se están virtiendo. Y este no es un formato nuevo, lo han usado algunos otros analistas en otros países y en otros programas, pero esa es nuestra justificación. Bien, Óscar, pues ya nos vamos a retirar de este programa. Si tienes a bien, antes de despedirte, un último comentario. Como no, somos los hombres de negro buenos. Lo que voy a decir es nada más para una reflexión. Yo creo que con esto no me salgo del límite porque es del dominio público o del conocimiento público. Y para que usted analice nada más. En la Iglesia Católica, los sacerdotes pueden ser mujeriegos, pueden ser borrachos, pederastas, pero no se pueden casar. Juzgue usted. Pase buenas noches y le agradecemos su sintonía. Adonis. Yo me quedé con algo que quise decir. El celibato viola los derechos otorgados por Cristo a sus servidores. Decía el apóstol Pablo, no tenemos derecho a traer una hermana por mujer como Cefas y los demás apóstoles. Es un derecho que el Señor otorgó, y ser célibe no es sinónimo de santidad ni de pureza. Decía el apóstol Pablo, cuando él dice, bueno le sería al hombre quedarse como yo, era por la situación de las persecuciones que en ese tiempo se vivían. No era muy conveniente tener familias, no es algo que está orientado al futuro, ni era parte de una doctrina establecida como para que así se hiciera, sino que era una proposición. Cuando hablamos de estar solo o estar casado, el apóstol Pablo dijo que el que tiene esposa haga como que no tiene, y el que no tiene haga de cuenta que tiene. Por lo cual, ni tener esposa resta santidad, ni no tener le hace más santo. Buenas noches. Buena reflexión. Y ahora le vamos a pedir a Manuel que nos haga el favor de despedirse de este programa. Referente, ¿verdad?, a esto del celibato, antes a los niños los asustaban diciéndoles, cuidado, ahí viene el coco. Hoy a los niños hay que asustarlos diciéndoles, cuidado, ahí viene el cura. Porque en realidad los casos, ¿verdad?, de curas violadores de niños, es alarmante la situación en todo el mundo. Que pasen buenas noches. Adán, tu comentario final. Sí, mi comentario final también con relación a todo lo que ya los compañeros han mencionado. Definitivamente en Dios no puede haber equivocación. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero acuérdate también que hay doctrinas de demonios y que lo que enseñan estas doctrinas de demonios es precisamente que el hombre no debe de casarse. Totalmente lo contrario. Buenas noches. Bueno, y por último, no me queda más que despedirme de este programa, pero también invitarles a una reflexión. Yo haría esta pregunta a todas las personas que estamos casados y que tenemos hijos. ¿Nos animaríamos a privarles a nuestros hijos de la opción de poder tener su esposa y sus hijos, su familia? Quédese con esa reflexión, les agradecemos el favor de su atención y la última palabra definitivamente la tienen ustedes. Para nosotros ha sido un placer darles esta información. Adonis nos quiere despedir con una palabra más. No, el próximo tema es la herencia, ¿es en la tierra o es en el cielo? Para que no se les olvide el próximo viernes. Próximo viernes 2 de agosto, ¿la herencia es en la tierra o es en el cielo?
Muchas gracias por su amable atención. Nos vemos hasta el viernes.